Pues sé que estamos de nuevo y el tema de hoy me ha venido a la mente con gran claridad y casi urgencia, ¿no? Porque estaba leyendo yo los posts en Facebook de una periodista local cubana muy simpática. Y ustedes saben que los periodistas en general en la televisión son muy corteses y muy prudentes porque no quieren ofender a nadie. Pero de todos modos aquí donde vivo yo, y espero que no sea así donde viven otras personas, pero en el estado en donde vivo yo, han aumentado enormemente los casos de coronavirus. Siguiendo políticas mal pensadas, de abrir las cosas demasiado pronto para agradar a la gente y también para tratar de mejorar la economía, que es un gran problema. La muerte es peor problema. Hospitales abarrotados sin capacidad para recibir nuevos pacientes es también otro problema. Y yo creo que los verdaderos líderes son prudentes y saben decir la verdad. Tengo aquí presente el Evangelio de San Juan en estas disputas de Jesús con los judíos, entre comillas, porque Jesús era judío y todos son judíos, pero en el Evangelio de Juan hay que aclararlo claramente. Se usa mucho los judíos, los judíos, los judíos, y son en verdad una parte del pueblo judío que se opone a Jesús, más bien los líderes, ¿no? Pero de todos modos en estas disputas con judíos que habían creído en Jesús, así que no son ni siquiera tampoco adversarios puros, sino que son judíos que habían creído en Jesús a medias, ¿verdad? Aquí en el capítulo 8 de San Juan, decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la frase del día de este programa. La verdad es lo que nos libra, no la mentira, no el cuentecito. El cuentecito nos cae muy bien, es caramelito, pero no alimenta. El caramelo, qué rico sabe, el azúcar. No quiero comer cosas duras. Te mueres comiendo caramelitos. Entonces, yo decía que esta reportera, periodista, simpática, puso simplemente la noticia obvia de que estadísticamente a nivel de números reales han aumentado enormemente los casos de coronavirus en la Florida. Se abrió demasiado pronto. Los jóvenes, los jóvenes incautos, a nosotros los viejos nos gusta decir, ¿no? Inmediatamente salieron a las playas, cuerpo a cuerpo, en el mar, en las piscinas, en los barcos, divirtiéndose, tomando cerveza en los bares. Qué divertido, ya no tenemos que preocuparnos por el virus. Somos jóvenes, todo lo podemos, no tenemos problema. Y claro, se contaminan muchos. Después contaminan a los vulnerables, a los viejos, a los que tienen problemas de salud, y ellos mismos se enferman, y se ha visto ahora que es un virus que no solamente afecta al sistema respiratorio, a los pulmones, sino que tiene ahora unos efectos desconocidos sobre otros órganos.
Así que es algo muy peligroso y yo creo que los verdaderos líderes necesitan ser sensatos. Mire, el de Nueva York, que era el estado peor, ahora es de los mejores porque supieron tomar medidas claras, prudentes, claras, decididas para parar este coronavirus. Dicen que también Taiwán, 7 muertes en Taiwán, que está al lado de China, por una gran política sensata, inteligente, de grandes decisiones y grandes líderes. Pero en el estado donde vivo yo y otros estados, por política, decían que las máscaras no eran necesarias. El que usaba una máscara se declaraba del bando político contrario. Una cosa estúpida. El que usa máscara la usa para protegerse a sí mismo y a los demás, no para anunciar su alianza política. Pero así lo convirtieron. El mismo presidente, hay que decirlo, ahora ha comenzado a usar la máscara. Pero antes decía que eso no era para la gente fuerte. Y entonces echan marcha atrás. El estado de Texas ha echado marcha atrás porque han aumentado tanto los números. O sea, ¿qué voy yo? Leyendo los posts de esta periodista que simplemente anunció una verdad, reportó, compartió lo que todos los días se sabe, que están aumentando mucho los casos y hay que tomar medidas serias, duras, pero más favorables que morir o enfermarse, que te entuben en un hospital. Entonces, leyendo los comentarios, le decían que debería ser buen periodismo, no alarmar a la gente, no causar histeria. Y me di cuenta inmediatamente, lo que mucha gente prefiere es la mentira. En México se dice atole con el dedo, como al niño, no darle caramelito para calmarlo cuando está llorando. Pero si tiene fiebre o está enfermo, hay que llevarlo al médico y darle medicina, no nada más un caramelito. Y uno incluso dijo que cuando la elección vendría en noviembre, que haya elecciones en noviembre, que todo esto terminaría cuando reelijan al líder. Él lo va a resolver todo. No ha podido resolverlo ahora, pero mágicamente, cuando venga la elección en noviembre, todo se va a resolver y la histeria va a acabar. Señores y señoras, eso se llama pensamiento mágico, pensamiento mesiánico del falso mesianismo, esperar en alguien que promete cosas que todas las pruebas indican no son verdad, no se pueden cumplir así. Se tienen que cumplir los buenos proyectos un poco más a las duras, con sensatez, con inteligencia, con prudencia. No hay vara mágica, no hay soluciones fáciles. Todo eso nos agrada, pero nos engaña, nos descarría. Es clásico esto en la Biblia, clásico en los profetas de la Biblia, y se ve clarísimamente en tantos profetas. Yo solo voy a hablar de Jeremías. Los reyes, el profeta en Israel, por cierto, es una persona que habla bien y que sabe maldecir bien a los enemigos. Esa es la función social del profeta. Olvídense de un profeta llamado por Dios legítimo que dice la verdad. Esa es una acepción, un significado de profeta, pero la mayoría de los profetas eran falsos profetas. Eran profetas porque hablaban bien y su palabra era eficaz en animar al que le pagaba o desanimar o por lo menos animar a las tropas para atacar al adversario y ganarle.
Entonces, por ejemplo, en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, pudieran leerlo, hay un profeta que se llama Miqueas, no creo que sea el mismo Miqueas del libro, y él dice la verdad, pero el rey tiene 400 profetas que les paga para que le digan lo que el rey quiere oír. Son profetas falsos. Y entonces le dicen al rey, sí, ve a la guerra, ataca, vas a ganar. Y como son dos reyes, el rey del norte y del sur, el del sur dice, yo quiero una segunda opinión. No me confío mucho de esto, de estas palabras fáciles, una segunda opinión. ¿No tienes a otro profeta? Dice, sí, tenemos a Miqueas, pero ese siempre dice malas noticias, agua a la fiesta. No queremos escucharlo. Y en resumidas cuentas, Miqueas, después de un juego de palabras que hace, predice que van a perder y efectivamente muere el rey. Jeremías también se enfrenta con muchos falsos profetas y le acusan de desanimar a las tropas. Entonces, la gran mayoría de los profetas, y parece que el número ¿cómo se llama? La lista de pagos, ¿no? Son de 400, ¿no? Son personas que animan con mentiras. Y eso puede incluso ayudar a las tropas, quizá, pero al final, la mentira te derrota, te engaña. Ustedes quizá han oído del psicoanálisis, ¿no? De las teorías psicológicas. Nuestra mente prefiere apagar, aplastar lo que nos duele. De ahí vienen los conflictos subconscientes. Reprimimos malas experiencias porque quizá ocurrieron cuando éramos demasiado jóvenes para lidiar con ellas, pero después siguen pudriendo o causando tensión y conflicto en el inconsciente debajo de nuestra conciencia. Y cuando son verdaderos problemas neuróticos y que afectan nuestro comportamiento y nuestras actitudes y en los matrimonios, las relaciones, hasta en el trabajo, es cuando acudimos a la psicoterapia, acudimos a los esperemos expertos que nos ayudan a explorar por qué tienes ese miedo o esa reacción o por qué no estás a gusto contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente o con lo que sea. Y entonces esos nudos, como le gusta decir al Papa con la Virgen, desatanudos, esos nudos se desatan y uno se libera. Es lo mismo que dice Jesús, la verdad les hará libres, no la mentira lo apaga, es como tapar el churre, lo sucio debajo de la alfombra. Un día tendrás que limpiarla, no puedes acumular nada más churre debajo, con buenos resultados después. O la avestruz mete la cabeza en la arena para no ver, dicen. Entonces el tema yo diría es confiar en Dios. Es parte de la lectura de hoy que estaba haciendo yo en Isaías. Confíen quietos, tranquilos, y el Señor nos ayudará. No es que Él lo hará solo sin nosotros, tenemos que cooperar, pero no inventando nuestras propias tramas y esquemas y mentiras y embustes y engaños, autoengaños también. El conocimiento de sí mismo no es solamente una virtud griega. Santa Catalina de Siena y toda la tradición cristiana te dice, conócete a ti mismo y conoce a Dios. Y no inventes un Dios a tu imagen y semejanza, como tú quieres que Él sea, un mago, sino
Acude al verdadero Dios. Esa es la verdadera religión, que se distingue de la magia, que es la manipulación mágica de las cosas que no da resultados. Con eso tengo que terminar.